¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva emisión de Periodismo Puro y Sin Apuro. Sé que todo el mundo anda en modo mundial, pero no nos vamos a apartar esta vez de la política porque creo que hay una pregunta muy importante que debemos hacernos y que se vuelve aún más relevante por los resultados de las elecciones que hemos tenido en el continente en los últimos meses. Esa pregunta es, ¿por qué el centro no gana? ¿Por qué el centro no gana? Para responder esa pregunta vamos a tener a una observadora desde hace décadas ya de la región, del comportamiento de la sociedad, de cómo la sociedad toma sus decisiones políticas. Les estoy hablando desde luego de Marta Lagos, la directora del Latino Barómetro, y vamos a tener a Juan Manuel Galán, el director del Partido Nuevo Liberalismo en Colombia, que los colombianos sabemos muy bien, pues se ha presentado varias veces a la presidencia como un candidato de centro y pues la fortuna no lo ha acompañado. Pero antes de saludarlos a ellos, vamos a hacer un repaso por lo que han sido las últimas elecciones para que veamos por qué es relevante que nos hagamos esta pregunta. Y vamos a comenzar con un pantallazo de una noticia, creo que es de la BBC, sobre las elecciones de Honduras. ¿Qué pasó en Honduras? Pues ganó el candidato Asfura, conservador, y quien llegó con él muy cerca, eso fue un conteo realmente de muchos días y de mucha tensión, el señor Nasralla, que era considerado de centro, pues no logró llegar a la presidencia. Vamos a ver el caso de Bolivia. En Bolivia, donde estuvo la izquierda por muchísimos años, pues llegaron ya al final dos candidatos de derecha, algunos dicen, no, Rodrigo Paz no es de derecha, es de centro, pero finalmente, bueno, él fue él el que ganó, pero ahí podríamos decir, para quienes lo consideran de centro, el centro sí ganó en Bolivia, para quienes lo consideran de derecha, pues de nuevo no llegaron los candidatos de centro a las dos primeras posiciones. En Chile, ¿qué pasó en Chile? Había algo así como 8 candidatos. Aquí estamos viendo, estos fueron los resultados de la primera vuelta. Fíjense ustedes que los dos que pasaron a segunda vuelta, Janet Jara y José Antonio Cast, que fue finalmente quien ganó, se llevan pues más del 50% de la votación, y quien era considerado un candidato de derecha, el señor Parisi, pues no logró pasar a esa segunda vuelta, y pues tenemos hoy a José Antonio Cast de presidente. Y en Ecuador pasó algo similar. También aquí tenemos dos gráficas para ver lo de Ecuador. Quiero poner esta porque se ve muy claro en azul claro y en naranja que las dos opciones que pasaron a segunda vuelta pues se llevaron la gran parte de la torta de la votación, y quienes estaban en el centro o eran otras opciones de la izquierda pues se quedaron con porcentajes muy pequeños de la votación, como también se puede ver en en el siguiente pantallazo que hemos preparado para ustedes, que es de Wikipedia, donde finalmente, por ejemplo, Andrea González Nader, que era considerada la opción de centro por muchos, pues tuvo una votación ínfima. Y en Colombia, que es pues lo más reciente, no hemos metido a Perú porque, bueno, Perú todavía está en una indefinición, pero al menos al momento de grabar este programa. Pero en Colombia, ¿qué tuvimos? Estos fueron los resultados de la primera vuelta, donde vimos pues más del 40% para ambos candidatos que pasaron a segunda vuelta, y los candidatos que eran considerados de centro o de centro derecha, pues tuvieron unas votaciones muy por debajo de los dos punteros. El centro quedó totalmente diluido, a pesar de que en la consulta, unos meses atrás, en marzo, habíamos tenido estas otras resultados que vamos a ver. Y aquí también es importante decir algo. La candidata que estaba en esa coalición, llamada la Gran Consulta por Colombia, que tuvo el mayor porcentaje de votos, fue Paloma Valencia, que es una mujer de derecha. Todos los demás, la mayoría de ellos de centro, tuvieron unas votaciones muy por debajo de la de ella. Bueno, entonces ya con esta introducción vamos derecho con nuestros invitados a resolver la pregunta: ¿por qué el centro no gana? Marta Lagos, directora del Latino Barómetro, bienvenida a Periodismo Puro y Sin Apuro. ¿Por qué el centro no gana? Bueno, mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Mira, a ver, es que la pregunta no es por qué el centro no gana, sino que la pregunta es qué pasa con el sistema político, cuál es la oferta que tiene el sistema político
y cómo los electores entienden esa oferta. ¿Ah? Entonces, ha habido una debacle del sistema de partidos en América Latina, lo que ha implicado que los partidos tradicionales antiguos han desaparecido y han aparecido nuevos partidos. No solo han aparecido nuevos partidos, sino que el número de agrupaciones políticas que están representadas en los parlamentos es demasiado numeroso para sostener la gobernabilidad de un régimen democrático. Los gobiernos, desde hace ya 10 años, vienen bajando sus niveles de aprobación de manera contundente, en promedio en América Latina, y al mismo tiempo que va aumentando el número de partidos. Entonces, el número de partidos ofrecen candidatos que no representan, el 70% de los latinoamericanos no se siente representado por el Parlamento. Es decir, las ofertas de candidatos que la gente tiene para elegir no representan las opiniones de la gente. Y es ahí donde se produce la polarización y donde se fuerza a que los electores se vayan por un lado o por el otro lado. Entonces, esta es una campaña comunicacional de ganar votos, digamos, en contra de, y hemos sabido de muchas elecciones, ¿no es cierto? Hoy día Sánchez, ¿no es cierto?, en Perú está consiguiendo la mitad de los votos, no porque él sea una fantástica persona ni el mejor candidato, sino que porque la gente está votando en contra de Fujimori. Kast ganó en Chile porque la gente votó en contra del comunismo. Suma y sigue. Entonces, no es que el centro no exista, es que la gente al final termina quedándose con las opciones que tiene el sistema político y por eso patean el sistema político porque no representa lo que ellos quieren. Juan Entonces, Manuel el Galán. problema, el problema es que se gana con los votos de centro, que votan por lo que ellos creen que es el mal menor. Claro. Bueno, ahorita se lo pregunto a Juan Manuel Galán, que ha sido candidato por el Partido Nuevo Liberalismo, que es un partido que nació, renació hace unos años presentándose ante la opinión pública como un partido de centro. Juan Manuel Galán, usted se presentó en 2022, sacó 485,000 votos en la consulta, se volvió a presentar ahora. En la consulta, pues si bien sacó creo que el tercer lugar, pues no le alcanzó. ¿Por qué el centro no gana? Bueno, en el caso de Colombia yo creo que hay un ingrediente histórico que no se puede ignorar y es que pues Colombia a lo largo de toda su historia, desde que somos nación independiente, digámoslo así, pues hemos tenido unas confrontaciones muy fuertes entre extremos, entre posiciones extremas. Este país se ha debatido siempre entre posiciones extremas. No ha habido una capacidad de construir consensos, de construir acuerdos entre posiciones disímiles. El último conflicto que tuvo Colombia fue la famosa violencia, en donde en esa época no se llamaba polarización, sino sectarismo, y eso pues nos costó 400.000 personas asesinadas por violencia política entre liberales y conservadores en la segunda mitad del siglo XX. Ese es un ingrediente, el ingrediente histórico en el caso de Colombia, pero también actualmente el error que hemos cometido en el centro es construir únicamente una especie de coalición en contra de los extremos, pero el centro tiene que ofrecer su proyecto propio de sociedad y no limitarse simplemente a decir que los demás son peores. Y la gente hoy, frente a la democracia, quiere soluciones concretas, quiere realmente que sus problemas tengan una solución en cuanto a lo que vive Colombia en materia de seguridad, en cuanto a salud, que son las dos demandas en este momento más importantes en términos políticos, insatisfechas por las ofertas políticas que en este momento hay. Y hay una ausencia también de autoridad, de orden. Eso se refleja en la campaña y se refleja en los estilos de campaña que hemos visto, autoritarios, populistas, agresivos, pero me parece que el reto es que el centro pueda recuperar o construir una identidad propia, no simplemente construida en cuanto a estar en contra de los extremos, sino de su capacidad de buscar acuerdos, de no acuerdos burocráticos entre dirigentes políticos, sino acuerdos políticos y sociales en materia de seguridad, en materia de crecimiento, en materia de protección social, en materia de transición energética y en materia de fortalecimiento institucional. Es decir, que la gente vuelva a confiar que las instituciones sí le responden y sí le resuelven y sí le solucionan y que no necesita irse
a una posición extrema para obtener las soluciones insatisfechas que en este momento tiene. Juan Manuel, usted hace como una especie de auto reflexión, dice, hemos cometido el error de crear unas coaliciones en contra de los extremos, pero no hemos ofrecido unas alternativas. Y yo también me pregunto, porque en Colombia a los candidatos de centro pues se les suele llamar tibios de una manera peyorativa, porque no comunican, digamos, de una manera que conecte con las emociones de la gente. Y fíjense que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa son las necesidades de la gente y otras cosas son las emociones de la gente que hoy en día marcan, creo yo, mucho más cómo la gente vota. ¿No será que a los candidatos de centro también les hace falta, digamos, ese, llamémoslo incluso así, ese histrionismo, ese populismo, o podría haber un populismo de centro que ayude a que la gente conecte más con el centro, o usted no ve una autocrítica que hacerse ahí? No, sin duda hay que hacer una autocrítica también en la manera de comunicar, porque como dicen popularmente, comunico, luego existo. Y el centro no ha sido lo suficientemente hábil para comunicar cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es el proyecto que defiende. Y el centro tiene que dejar de ser defensivo, porque siempre está como a la defensiva frente a los ataques y la agresividad de los extremos, y parece que estuviera pidiendo permiso para existir. Yo creo que ahí hay que entender que esta es una disputa por el poder y que el centro puede disputar el poder, pero disputarlo a través de movilizar las mayorías, de gobernar con firmeza democrática, de tener unas posturas firmes, contundentes, que recuperen, que hagan compatible lo que es una política de seguridad, recuperando la autoridad institucional, la autoridad legal, la cultura de legalidad, pero al mismo tiempo no abandonar la política social y entender que este país, en el caso de Colombia, es el país más desigual del mundo. La gente no tiene los mismos derechos, la gente no tiene las mismas oportunidades, los mismos deberes también tampoco, y eso hace que pues la gente tienda a irse por los extremos. Si el centro logra comunicar eso con firmeza, con autoridad, sin vergüenza, pues yo creo que puede lograr crecer y expandirse y tener éxito electoral. Marta, veamos una gráfica del Latinobarómetro más reciente, que es el del 2024, que es una gráfica de la gente que no se alinea ni con la izquierda ni con la derecha, que me parece muy interesante para que la comentemos. Vamos a ver la gráfica en este momento para que tengamos ese insumo para poder la conectar. Entonces, aquí lo que estamos viendo a través de los años es que solamente en el año 1998 y en el año 2016 hemos tenido un pico de personas que no se alinean ni con la izquierda ni con la derecha en América Latina, pero no es un pico tan alto, digamos, yo no considero que 19%, que 17% sea muy alto. Y en los últimos años, pues ha ido bajando el número de personas que no se alinean ni con el centro ni con la derecha. Es decir, evidentemente del 2017 hacia acá, ser de centro es como nada, cada vez menos personas quieren ser de centro, somos una especie en vía de extinción. ¿Por qué cómo tú analizas esto y dónde le ves chance al centro de poder repuntar para que no nos vayamos siempre por los extremos? Mira, es que yo creo que aquí hay dos cosas. En primer lugar, esta muestra está hecha sobre toda la población y normalmente en las elecciones hay una buena cantidad de gente que no vota. Entonces la gente que no está identificada en la escala izquierda-derecha generalmente no va a votar. Son los primeros en desembarcarse del contingente electoral. Y por lo tanto ese 13, 17 o 19% también es un poco el vaivén, ¿no es cierto?, de la participación electoral, especialmente en aquellos países como el caso de Colombia, ¿no es cierto?, que tiene voto voluntario. Entonces, eso por una parte, pero otra cosa que es importante considerar en el voto de centro es que antiguamente, si uno piensa, digamos, antes de que el mundo empezara a cambiar, especialmente mucho antes de la pandemia, en la época de la transición a la democracia, hace unos 30, 40 años, los partidos políticos cuando nacían con nuevos líderes se demoraban 10 años en llegar a tener un porcentaje de adherentes, de votantes, ¿no es cierto?, que fuera contundente como para presentar un candidato presidencial. Lo que está pasando hoy día
es que cualquier líder, cualquier senador, cualquier diputado, cualquier alcalde, ahora se ha puesto de moda que los alcaldes, ¿no es cierto?, sean candidatos. De hecho, el propio Petro, ¿no es cierto?, fue alcalde de Bogotá. Saltan, ¿no es cierto?, a la esfera política nacional y se presentan de candidatos. Hay un paso ahí, digamos, que se acorta. Normalmente en la vieja política anterior, ¿no es cierto?, la gente empezaba desde abajo en los partidos políticos, que eran partidos antiguos, que tenían grandes cantidades de adherentes, donde la gente conocía cuáles eran los líderes de los partidos. Toda esa entramada política del sistema de partidos antiguo desapareció. Y hoy día aparecen partidos que tienen una persona a la cabeza y que es la única que se conoce y cuya trama, digamos, territorial es prácticamente inexistente. Entonces, partidos que duran poco, ¿no? Que se transforman y que van, que es el caso, ¿no es cierto?, de varios candidatos que han llegado, el propio Sánchez, ¿no es cierto?, que cambió varios candidatos que hoy día está perdiendo en Perú, cambió varias veces de partido, se cambió de bando, hasta que finalmente se queda con el bando de Castillo. Entonces, ojo, que también la población tiene gran desconfianza hacia la política. Y esa gran desconfianza hace que las personas que han estado más tiempo en política, que pertenecen a partidos más tradicionales, tienen más posibilidades de llegar a conseguir votantes que aquellas que acaban de entrar. Cuando uno dice acaban de entrar es cuando 5 años, 6 años, menos de 10 años para un partido es muy poco. Entonces, también esta atomización del sistema de partidos ha producido esta volatilidad de los votos. Bueno, en el caso de ustedes, en la primera vuelta, solamente 4 candidatos obtuvieron más del 1% de los votos. Entonces, eso te dice mucho respecto al nivel de conocimiento, el nivel de penetración, el nivel de información que tiene la población, donde fueron elegidos con más votos solamente aquellos candidatos que ya habían sido candidatos o que eran, digamos, de conglomerados importantes, como en el caso del uribismo, el caso de Paloma, ¿no es cierto? Pero si no, las posibilidades son muy bajas. Sí, Juan Manuel, cuando uno ve el caso de Colombia y compara o contrasta con esta otra gráfica que vamos a ver, que es como esa tendencia hacia la derecha, pero ahorita Marta me corregirá si estoy haciendo un mal análisis, vamos a ver una gráfica sobre la identificación de los latinoamericanos con la derecha. Hemos estado realmente, yo pensé que no era así, la pregunta que le hacen a la gente acá es, de 0 a 10, siendo 0 izquierda y 10 derecha, ¿usted dónde se ubica? Y si vemos, hemos estado desde el año 1995 por encima de 5 puntos, o sea, más de la mitad de la escala que plantea la pregunta, en la derecha en el promedio de todos los países. Creo que solamente México, como lo estamos viendo ahí en la parte inferior de las barras, hay menos de la mitad de la población se identifica con la derecha. De resto, pareciera que fuéramos un continente que tiende más hacia la derecha que hacia la izquierda, a pesar de que hemos tenido esas olas rojas donde hemos tenido muchos presidentes de izquierda al mismo tiempo. Entonces, yo quisiera, Juan Manuel, pedirte a partir de este contraste de lo que uno puede hacer entre el continente y Colombia, pues una reflexión, tu mirada, tu análisis político respecto a esto. Pues lo que yo veo en el caso de Colombia y un poco en el caso de América Latina es como ese deseo de la población de tener orden y autoridad, de que hay una ausencia de autoridad, que hay desorden, que no hay quien ponga ese orden, perdón, y eso se manifiesta sobre todo en la seguridad, y esos son temas que históricamente, tradicionalmente, han estado asociados más a la derecha que a la izquierda: el orden, la autoridad, la seguridad. Entonces, el reto está para el centro en buscar ofrecer soluciones pragmáticas, soluciones reales a la población en términos de imponer orden legal, orden a través de la legalidad, de la Constitución, de la presencia del Estado. Que recordar que en el caso de Colombia hay una ausencia de Estado territorial en muchas regiones del país.
en donde los grupos criminales se han convertido en un paraestado. Entonces ellos son los que extorsionan y ven eso como un cobre de impuestos, ellos son los que desplazan, ellos son los que imparten justicia, ellos son los que inclusive inauguran obras de tipo social como una carretera que la gente ha estado esperando o un puente que la gente ha estado esperando. Entonces esa suplantación del Estado, también esa ausencia del Estado, ese desorden, esa falta de autoridad, pues ha hecho que mucha gente, muchos votantes se inclinen hacia la derecha buscando ese orden y esa autoridad que no sienten que exista en un discurso de izquierda. Y el reto del centro pues está en mostrar qué tipo de seguridad y qué tipo de orden y de autoridad se puede lograr a través de la ley y a través de la presencia del Estado. Marta, ¿cómo lees tú esa gráfica? El continente pues ha estado, digamos, más inclinado hacia la derecha, por lo menos ideológicamente, pero a la hora de tomar la decisión del voto hemos tenido unas olas con un montón de presidentes de izquierda al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué a pesar de eso la gente prefiriendo o considerándose en promedio más de derecha que de izquierda termina eligiendo presidentes de izquierda y de todas maneras no dándole chance al centro? Mira, eso se produce principalmente por la polarización. Por ejemplo, en la elección anterior en Chile hace 4 años, ¿no es cierto?, se eligió al presidente Boric de izquierda en contra de un candidato de derecha, el presidente que hoy día está en el gobierno, José Antonio Kast, porque se lo consideraba de extrema derecha y la extrema derecha tenía mala calificación. Entonces, depende. Por eso yo decía al inicio que aquí el problema está en la oferta. El problema no está en el espectro izquierda-derecha, porque si uno mira la campana, lo que tú mostraste es una campana, y en la campana se ha ido poniendo más gorda la parte de arriba de la campana, que significa que la gente está más agrupada en el centro. Pero el problema es que son los extremos los que presentan los candidatos que son más conocidos, que tienen más información, que tienen más plata para campaña. Muchos países tienen un mal sistema de financiamiento de partidos, un mal sistema de financiamiento de campañas, y por lo tanto también está, digamos, la integridad electoral de la competencia está comprometida. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo acceso a poderse dar a conocer, informar a la población. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, influyen. El tamaño del partido, la cantidad de dinero que tienen, el tipo de competencia que hay, cuáles son las reglas de propaganda de cada uno y cuáles son también, ¿no es cierto?, las platas negras de la política que sabemos que existen por aquí y por allá y que, bueno, que no están bien controladas tampoco. Entonces, todos esos elementos distorsionan la competencia electoral, la llevan a la polarización y en la polarización gana, pongámoslo de una manera brutal, el menos malo. Y el menos malo muchas veces es la izquierda. Entonces, no es una cosa de que la gente vote por la izquierda, ¿ya? Es una ilusión pensar que tanto los elementos de derecha que están elegidos hoy día en América Latina como los de izquierda fueron votados por sus bondades. No, hay un voto duro detrás de eso, siempre, ¿no es cierto?, que es el de la primera vuelta generalmente, que después se aumenta. Ese aumento de 20 puntos en la segunda vuelta es un voto que no necesariamente es del candidato, es un voto por la opción mejor dentro de la oferta que hay. Entonces me Así las parece que cosas. ahí hay que ver, ¿no es cierto?, en esta elección en Colombia que ustedes van a tener el domingo, ¿no? Este domingo es, ¿no? Sí. Sí. Bueno, está ahí el tema, ¿no es cierto?, de a quién representa, qué es lo que la gente va a creer que representa Cepeda y qué es lo que la gente va a creer que representa Abelardo. Porque en el fondo están compitiendo dos imágenes de personas en un momento donde los sistemas de partidos han sido muy degradados, atomizados. Valen más las personas que los partidos también. Entonces, influyen una cantidad de elementos que no deberían estar influyendo y distorsionan lo que pasa con el electorado, como sucedió en El Salvador. Hagamos una pregunta final para los dos, que es, démosle a la gente que se siente de centro y a los candidatos que quieren plantear una oferta de centro en nuestros países un ABC, tres
consejos muy contundentes y muy claros de cómo ganar en una siguiente posibilidad de elecciones que tengan cada uno en sus países. No sé si te animas, porque son como consejos para ti mismo, Juan Manuel. Sí. Entonces, vamos a ver si coincides con Marta. Bueno, a ver, desafíos que puede tener el centro para poderse posicionar y para poderse volver viable en términos de tener vocación de poder. Lo primero es lograr mostrar que defender las instituciones no es defender el statu quo, que las instituciones no funcionan, muchas de ellas no funcionan, excluyen a los ciudadanos o fueron capturados por intereses políticos y económicos y el centro es capaz de reformarlas no en un discurso populista, autoritario, sino de transformarlas en instituciones que de verdad representen a los ciudadanos y les entreguen las soluciones que los ciudadanos están esperando. Y Por eso es otro lado, número el uno. reto del centro es combinar el orden con la justicia social, es decir, la seguridad, el control territorial, la lucha contra el crimen, que son derechos de los ciudadanos, no pueden ser banderas exclusivas de la derecha, o la política social no puede ser bandera exclusiva de la izquierda, no puede ser monopolio de la izquierda. El centro tiene que fijar unas posiciones firmes, contundentes, fuertes, que permitan que los electores vean ahí una solución y una respuesta a la demanda política insatisfecha que tienen y que se viene acumulando desde hace mucho tiempo. Yo veía una medición que hizo el Economist y que por primera vez en muchos años la democracia parece estar recuperándose de esa recesión que ha tenido durante más de una década en general en el mundo. Ahora, en Colombia ha habido una mayor participación. La participación que vimos en la primera vuelta de la votación en general fue muy significativa. La gente está votando más, pero eso no significa que quienes, como decía Marta, tienen la posibilidad de llegar, pues lleguen con liderazgos netamente caudillistas, personalistas, que no producen una confianza desde el punto de vista de la institucionalidad y de la estabilidad. Eso yo creo que es uno de los retos que tendríamos en el centro para enfrentar. Bueno, Marta, tu ABC, ya para cerrar. Mira, yo creo que aquí el problema central está en el liderazgo. El 70% de los latinoamericanos piensan que los gobiernos hoy día gobiernan para los intereses de unos pocos. Solamente el 30% cree que gobiernan para la mayoría. Hay una percepción de una élite privilegiada que abusa del poder que tiene para favorecerse a sí misma, lo que ha perjudicado mucho la imagen de la política. Entonces, yo digo, la primera regla para cualquier candidato es poder pasar por encima de esa montaña y sobresalir con las propuestas que hace, ¿no es cierto? Que sean propuestas creíbles y que sean propuestas, digamos, que rompen ese mito, ¿no es cierto?, de que los políticos no trabajan para la mayoría. En segundo lugar, creo que es muy importante la plataforma sobre la que se paran. El caso de Bolivia es interesante porque el candidato Paz, que termina ganando la presidencia, pide prestado, como se puede decir, ¿no es cierto? Pide prestado a la democracia cristiana eh, boliviana la plataforma de su partido. Entonces, esta combinación que tiene de este hijo de presidente con liderazgo, que había pasado por varias colectividades políticas distintas, termina en una colectividad que tenía su legitimidad originaria, antigua, conocida, ¿ya? Y pequeña. Y esa combinación funcionó. ¿Ah? ¿Por qué? Porque logró, digamos, potenciarla. Yo creo que eso es una de las cosas que pasa. Los partidos nuevos, salvo que uno sea, ¿no es cierto? Mira el caso de AMLO, ¿no es cierto? AMLO gana la segunda vez, no la primera, ¿ya? Con un nuevo partido. Ahora, ¿qué pasa con el partido este de Castillo en Perú? También, en esta vez, parten el país por la mitad, la segunda vez. Es decir, hay todo un periodo de maduración de la plataforma sobre la cual se paran los candidatos que la ciudadanía de alguna manera espera. Entonces, la segunda cosa es la plataforma. Y yo diría, en tercer lugar, eh, hay, hay un tema, ¿no es cierto?, de la
autenticidad, de la legitimidad, de la transparencia, que hoy día vale mucho. Y muchas elecciones se han decidido por lo que el candidato hizo en un gesto, o que no hizo, ¿ah? O lo que hizo mal el otro también, ¿no es cierto? En cuanto a ser capaz de ser congruente pero al 1000%, porque la gente está buscando la honestidad, está buscando una cierta moral y una cierta ética que no se encuentra en la política, porque los ataques entre candidatos en las campañas destruyen las imágenes de integridad, si uno quiere ponerlo de alguna manera. Por eso que se dice, no, es que fulano tiene un amante, o fulano, digamos, robó, o fulano. Esas acusaciones son las que impiden que el electorado, ¿no es cierto?, tenga, porque no tiene cómo comprobarlo tampoco, y los juicios se demoran mucho tiempo, y entonces la gente cree y dice, ah, no, yo no voto por ese porque ese le sucedió tal cosa. Entonces, eso tiene que ver también con las reglas electorales de competencia en los países, que en algunas partes se permite cualquier cosa y en otras no tanto. Pero yo diría que esas son las tres dimensiones. Pues Marta, muchísimas gracias. A Juan Manuel también muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta reflexión sobre el centro político, que por lo menos desde mi punto de vista es algo que nuestros países deberían darse la oportunidad de vivir desde el liderazgo de la gobernanza de una nación. No lo hemos tenido en muchos años. Y creo que vale la pena que en vez de seguir intentando por los extremos, en algún momento intentemos por el centro. En esta ronda ya no fue, vamos a tener en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Honduras, gobiernos de alguna extrema, pero ojalá esto sirva para reflexionar y sobre todo a los candidatos que se quieren presentar por esa vía para construir y jugar con las reglas del juego que incluyen las redes sociales y con todo lo que eso implica para enamorar a los votantes y poderlos convencer para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a Gracias, ustedes. Claudia. Vale. Chao, Hasta chao. luego. Chao, Adiós. chao. A ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a mi canal, Claudia Palacios Oficial, para que les lleguen las alertas sobre este y sobre otros contenidos que publicamos. Recuerden que estamos desde mayo haciendo de lunes a jueves entrevistas a las 6 en punto en un espacio que hemos llamado Lo Clave del Día con Claudia Palacios, donde tratamos de tener a la persona protagonista del tema del día o a alguien que le dé un muy buen análisis sobre ese tema. Así que acompáñennos ahí, cuéntenle a la gente que conocen para que cada vez seamos una comunidad más grande. Hasta la próxima. Chao, chao.